En el día de hoy, 21 de septiembre de 2021, vamos a analizar una obra cuyo corpus queda dividido en tres gruesos volúmenes, que a nuestro juicio suponen una importante aportación al terreno literario, al terreno de la teoría literaria. Pero antes de comenzar con el primer volumen y sin más preámbulos, quiero hacer unas aclaraciones pertinentes a una serie posterior de materiales, de vídeos que permita ofrecer una interpretación a lo ya dicho por este autor a lo largo de esta obra, que, como digo, queda dividida en tres volúmenes. Estamos hablando de la crítica de la razón literaria. Este es el primer volumen de los tres, publicados por Academia del Hispanismo, editorial Academia del Hispanismo, en el año 2017, y cuyo autor es Jesús G. Maestro. El título figura como Crítica a la razón literaria, y cuyo subtítulo es El materialismo filosófico como teoría, crítica y dialéctica de la literatura. Como podrán imaginarse, cada uno de los volúmenes corresponden a la teoría, a la crítica y a la dialéctica de la literatura. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar propiamente en lo que es esta obra, concretamente este tomo primero, vamos a hacer una serie de aclaraciones, las cuales servirán para atender quizá mejor y de una manera más precisa el terreno en el que se encuentra la teoría de la literatura actual. Es importante saber el terreno en el que se encuentra la teoría de la literatura actual, puesto que sin esas coordenadas no podemos realizar ningún tipo de análisis y no sabemos ante qué nos estamos enfrentando, ante qué tipos o clases de teorías literarias, de teorías de la literatura, de la crítica literaria, que, insisto, se ejerce hoy en día y que tiene diferentes vertientes, algunas de ellas de marcado talante anglosajón o incluso franco-alemán. Insisto en que es importante trazar una línea temporal, una línea noxiológica, una línea crítica en lo respectivo a la teoría y a la crítica literaria actual. Para ello nos vamos a servir de un libro que, en relación a la obra que vamos a comentar y que por supuesto no vamos a abordar en este vídeo, más allá de una mera introducción a la misma, pues, como digo, vamos a utilizar el siguiente libro, el cual viene a tenor de lo que aquí expondré. Se trata del libro también de Jesús G. Maestro, publicado por Visor, El futuro de la teoría de la literatura, una superación científica y filosófica de la posmodernidad y sus límites. En este libro, o mejor dicho, este libro queda dividido en una serie de secciones, los cuales van desde por qué la literatura, una breve introducción al porqué la literatura ha sido el talón de Aquiles de los filósofos, es decir, por qué los filósofos se han desmedido, se han excedido al opinar en lo que es en el terreno literario, cuando no es así, cuando no deberían hacerlo con el rigor crítico, con el rigor necesario que corresponde al crítico o al teórico, en este caso, en la literatura, ¿no? Como digo, es una introducción que dice así: ¿por qué la literatura es el talón de Aquiles de los filósofos? Unos modos nosiológicos de conocimiento de la literatura que se introducen a través de modos científicos trascendentes de conocimiento literario o modos científicos inmanentes de conocimiento literario. Posteriormente tenemos crítica de la teoría de la literatura y sus diferentes vertientes, como es la crítica academicista de la teoría de la literatura, como es la crítica epistemológica de la teoría de la literatura
y para cuyo análisis más adelante hablaremos de un libro, concretamente el editado por Pedro Aullón de Haro y Esther Zarzo, el libro de Alfonso Reyes, El deslinde, con el subtítulo Prolegómenos a la teoría literaria. En él se habla, sería interesante compararlo, el escenario que plantea, ¿no?, Alfonso Reyes, con esta crítica a la teoría de la literatura que plantea Jesús G. Maestro como crítica epistemológica a la teoría de la literatura. ¿Por qué? Bueno, para no entretenerme más, diré lo siguiente. Dice Alfonso Reyes: la obra teórica de Reyes, esto en lo que es la introducción, ¿no?, en lo que es el estudio preliminar, titulado La obra teórica de Alfonso Reyes y el problema de su recepción, dice el autor. Digámoslo cuanto antes, con brevedad y contundencia, la obra teórica de Reyes es, a mi juicio, la más aguda y acabada alternativa de ciencia literaria humanística, de la ciencia literaria humanística al formalismo ruso, crítico y lingüístico que anegó el siglo XX. A esa alternativa radical y magníficamente trazada, como enmienda a la totalidad por un gran intelectual de México, no fue capaz de dar respuesta a una cultura crítica europea y española, ensimismadas y regidas por un destino enmarañado a su vez en una opción norteamericana que abandonaba lo mejor de sí, su propia tradición fundada por Emerson y sostenida por Collingwood y Santayana, para arrojarse a la ascendente humanística dirigida por ciertos arribistas. Reyes se sitúa mediante el deslinde, adoptando una posición filosófica que es la epistemología más anterior y valiéndose de un género que es el gran tratado. En realidad, Reyes tenía dos opciones. La primera de ellas es una de preferente dominio estético y la segunda de preferente dominio epistemológico, sin que esto en realidad hubiera significado una exclusión mutua. Y optó, como es evidente, ¿no?, y como se llama aquí en el estudio, por esta última, la menos transitada, y también, por ello, aquella que permitía una mayor libertad de ideación. Como digo, en relación a la obra desarrollada por Alfonso Reyes, sería interesante ejercer un análisis comparativo a la crítica literaria que plantea Jesús G. Maestro, ¿no? Bien, hemos dicho que tiene una crítica epistemológica a la teoría de la literatura, una crítica nosológica a la teoría de la literatura y una crítica academicista a la teoría de la literatura. También plantea una teoría de la literatura y en relación a la teoría del cierre categorial. Se titula, de hecho, Teoría de la literatura y Teoría del cierre categorial. Está dividida a su vez en ontología de las ciencias según la nosología materialista y en una relación no muy extensa con la teoría o la filosofía planteada por Gustavo Bueno. De hecho, nos vamos también a centrar, creo que es importante, en el apartado 3.2, que se titula el cierre categorial de la teoría de la literatura, al que le sigue posteriormente otro apartado titulado la teoría de la literatura como ciencia categorial de la literatura. Pero antes que nada, quiero introducir por qué Jesús considera a la literatura el talón de Aquiles de los filósofos. Leo: he dicho muchas veces que la literatura es una trampa para quien no sabe razonar, pero ocurre que con frecuencia lo es también para quien sí sabe razonar, entre otras cosas porque el racionalismo literario, como la crítica misma de la razón literaria, están dados a una escala diferente de otras formas de raciocinio, como puedan ser las matemáticas, la peluquería, la música, la geometría, el arte de hacer madreñas, la lingüística, la costura, el derecho o también la filosofía. No basta saber razonar para saber de literatura. Más precisamente, incluso no basta la filosofía para ejercer la interpretación de los materiales literarios. De hecho, esta es una costumbre que tienen muchos filósofos al creerse doctos o capaces de opinar libremente de las cuestiones literarias,
que corresponderían al crítico literario o al teórico de la literatura. Ahora bien, no son excluyentes. La filosofía y la literatura no son en ningún caso excluyentes. Y siguen. Pues si no sabe de literatura, el filósofo, ¿quién no sabe de filosofía? No es menos cierto, ni menos desafiante, afirmar y comprobar que no sabe de filosofía quien no sabe de literatura. Sin embargo, la literatura es muy engañosa, y lo es porque hace creer a quienes saben leer y escribir, y también a quienes saben razonar, que pueden enfrentarse a lo que la literatura es, como si este enfrentamiento no entrañara problemas insospechados e inéditos, y de muy difícil solución. Los límites de la literatura desbordan los límites de la filosofía. Y aunque desde una teoría de la literatura tratemos de hacer lo posible por acortar el campo de los materiales literarios, las operaciones de la crítica de la literatura, entre paréntesis, saber que maneja ideas, nos sitúan una y otra vez fuera del estrecho y conceptual terreno de la teoría literaria. Entre paréntesis, saber que maneja conceptos. La filosofía debe ser prudente cuando interpreta la literatura y cuando, en su interpretación de la literatura, exige la literalidad de las metáforas, y el filósofo debe serlo aún más. Es decir, prudencia a quienes desde la filosofía interpretan el terreno literario. Sigue Jesús. Aquí, en este punto, nos ofrece unas características de lo que la literatura es, o algunos componentes de la literatura que vendrán a completarse en la crítica de la razón literaria con la definición que él otorga y que repite a lo largo de los 3 tomos, de los 3 volúmenes que conforman esta obra. Dice Jesús: la literatura es la más cínica, embustera y engañosa de todas las artes. Es un adulterante de la realidad y un simulacro de conocimiento. Esto deberían aplicárselo quienes en el terreno literario pretenden extraer de ahí, como si se pudiera, una clase de conocimiento válido para operar en el mundo, cuando no es así. No es así porque no se puede dar una explicación de carácter literario a por qué un personaje salta desde una ventana para suicidarse. Pero no puede darse una explicación de tipo físico aplicado a lo que la literatura es, de por qué ese personaje cae desde la ventana hasta el suelo, impactando y posteriormente produciéndose un fallecimiento, un suicidio. No puede aplicarse parámetros científicos a lo que la literatura es. No se puede hacer de la literatura ciencia. Eso, primero que nada. De hecho, es algo destacado por Jesús. Él mismo dice que existe quienes intentan ofrecer explicaciones psicológicas, psicoanalíticas de personajes literarios, de locos, como es el caso de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, u otras tantas obras. Esto, como insisto, es imposible porque adultera, como él mismo dice, la realidad, y se produce un simulacro de conocimiento. No se produce un conocimiento realmente existente, sino simulado, emulado, si se quiere. Es una ludopatía permanente, dice, y una desacralización intolerable de todos los prestigios. No se toma nada en serio jamás, pero sí se toma astutamente las máximas libertades en todo momento. Finge respetar decorosamente todas las cosas y a la vez no duda en abatirlas, a veces de forma tan irreversible como definitiva. Puede convertir la ley en una ficción, la historia en un mito, la realidad en un espejismo, la ciencia en una fantasía, la geografía en una leyenda y cualquier irrealidad en una materia formalmente muy inflamable e inflamante, entre paréntesis, en el inestable y perturbador crisol de la psicología humana. Volvemos a lo mismo. Es peligroso, la literatura es un terreno muy peligroso para quienes se la toman en serio. Sigue después. La literatura, en suma, no es fiel a ninguna realidad, aunque
a todas promete alianzas sorprendentes y fraudulentas. Es decir, la literatura no pretende ser un fiel espejo, un reflejo exacto de lo que la realidad es, pero evidentemente extrae de ella, y no de la realidad operatoria del mundo, sino entendemos por realidad mismamente la realidad que puede tener un ser mitológico. Extrae de esa realidad los materiales necesarios para construirse y posteriormente interpretarse. Es decir, la literatura no puede desvincularse de ese carácter real. De ese carácter real en tanto que no puede rebasar la propia realidad que tiene. Sea realidad del mundo, en tanto descriptivo, operatorio, sea la realidad mítica, fantástica o alegórica o simbólica. De hecho, no hay una literatura que esté alejada del carácter que nos ofrece la razón, el carácter racional. Incluso aquellos que abogan por la locura o por la irracionalidad. La irracionalidad no es más, en palabras de Jesús, que una racionalidad de diseño, ¿no? Es la razón de la sinrazón. La locura está expresada en el Quijote como la razón de la sinrazón, pero es un loco, evidentemente, que finge su locura, porque está diseñada, porque está construida, porque está basada en materiales que ofrece, recursos que ofrece la realidad, pero que posteriormente son construidos y remodelados a la literatura. Por eso no se puede tomar en serio la literatura. Por eso no se puede dar una explicación física de por qué se produce una muerte o un suicidio cuando un individuo salta desde una ventana. Y sí se puede dar una explicación literaria, no física, porque eso es tomarse la literatura en serio. Eso es tomarse la literatura como una ciencia, eso es tomarse la literatura como un conocimiento. Y eso, en definitiva, pues es lo que ciertos individuos posmodernos asumen, tomando en serio el terreno literario, cuando leen literatura rusa, cuando leen a los idealistas alemanes o cuando leen mismamente literatura española. Se la toman en serio y de ahí que se acerben sus taras. ¿Cómo no? Pero dejando a un lado esto, seguiré. La literatura en suma no es fiel a ninguna realidad, ya lo hemos dicho, aunque a todas promete alianzas sorprendentes y fraudulentas. Es decir, tiene un componente evidentemente real, pero ya hemos dicho que no queda reducido a la realidad operatoria del mundo. Hay una realidad mismamente, si se quiere, de los sueños, hay una realidad de los deseos, hay una realidad de Dios, incluso del deseo que uno pueda o no pueda dejar de tener de Dios, que bueno, a mí eso ya me trae sin cuidado, ¿no? Pero no es fiel a ninguna realidad. No es una copia. No, incluso una literatura que pretenda ser exactamente descriptiva a lo que la realidad nos ofrece, a lo que la realidad es. Y habrá que decir a qué realidad, porque esa es otra. No cabe hablar de la realidad en sentido genérico, porque eso es hablar, pues es perder el tiempo, vamos. Habrá que decir de qué realidad y de qué modo. Pero bueno, no me voy a extender más. Sigo. Sin embargo, hay una baza que la literatura no está dispuesta a ceder: la ficción. En la ficción reside una de las varias dimensiones esenciales de lo que la literatura es. Y hay muchas otras: razón, operatoriedad, lenguaje verbal, potencia poética, dimensión pragmática, autores, lectores, intérpretes. Pero a diferencia de todas ellas, relativamente comprensible, la ficción constituye uno de los mayores desafíos que la literatura ofrece en cuantos se acercan a ella. La literatura no negocia con la ficción, es su laberinto privilegiado, exclusivo. No hay arte ni ciencia que ofrezca dédalo mayor. Téngase en cuenta que los referentes a la literatura son ficticios, pueden tener un carácter incluso real, en el que se opera en todo momento la razón, porque si no, ¿cómo se puede pensar, ¿no? Para imaginar hay que utilizar la razón. Otra cosa es que los juicios que nosotros hagamos pues traigan un componente mayor o lógico en mayor o menor medida.
pero eso no influye. Dice, no hay arte ni ciencia que ofrezca de la mayor. Tengas en cuenta que los referentes de la literatura son ficticios, mientras que los de la religión en muchos casos, acaso en todos, son falsos. Esta es la diferencia entre el arte y la mentira. El arte presupone algo que es ficticio, no algo que es falso, sino que es ficticio. Es decir, algo que tiene un componente eminentemente real, tanto que, como hemos dicho, es que basado en una realidad determinada, que habrá que decir cuál es, si la realidad del mundo, la realidad de los pensamientos que yo tengo, la realidad de mis ensoñaciones, la realidad de un individuo que se sienta en una mesa y experimenta, no sé, el placer al sentarse a la mesa. Habrá que decir de qué realidad estamos hablando, porque de la realidad en sentido abstracto es muy complicado, o es un término equívoco bajo el cual se puede introducir una serie de significaciones que son problemáticas a la hora de analizar lo que la literatura es, ¿no? Es decir, se está hablando, y ahora que estamos en clave materialista, de mitos. Al final, hablar de realidad como tal, realidad, es hablar de un mito. Hablar de un mito porque no se especifica a qué escala estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de la realidad de los póngidos, estamos hablando de la realidad de los cromosomas, en tanto que el espacio en el cual ocurren, ¿no? Determinados fenómenos, no sé, neuronales, biológicos. Estamos hablando de la realidad sentimental, estamos hablando de la realidad sensible, sensitiva, olfativa, táctil. Ese es uno de los mayores errores, a mi juicio, en la teoría literaria actual. No existe una escala. No se aplica una escala, o no se ejerce un juicio crítico que tenga en cuenta las diferentes escalas a las que la crítica literaria, debe de acomodarse, debe de operar en ellas, debe de operar a diferentes escalas. De hecho, Jesús lo dice, entre otras cosas, porque el racionalismo literario, como la crítica misma, la razón literaria, están dados a una escala diferente de otras formas de raciocinio, como pueden ser las matemáticas. Evidentemente, en una novela, en una obra literaria, puede haber componentes matemáticos, puede haber componentes de estas escalas, puede haber componentes de raciocinio, puede haber componentes reales de esos campos, pero es cuestión de escala. No hay una literatura eminentemente real. Sí, en tanto que tiene componentes de determinadas realidades, pero habrá que definir cuáles son, de qué manera se dan, cómo se dan y cómo afectan a la interpretación literaria que se puede ejercer después. Y que es función del crítico o del teórico de la literatura que la establezca. Prosigo. Dice, si no se comprende lo que la ficción es, no se puede interpretar ni entender qué es la literatura. Repito, si no se comprende lo que la ficción es, no se puede interpretar ni entender qué es la literatura. Pero en primer lugar habrá que entender qué es la literatura. Definir qué es la literatura para luego interpretar qué es la literatura. Este es un error que, a mi juicio, incurren muchos teóricos, sobre todo anglosajones o idealistas, los cuales hablan de literatura sin definir lo que la literatura es. Hablan como Umberto Eco de un lector que es modelo, de un lector ideal, y no definen qué es el lector. Definen un lector que sí, que es ideal, que tiene un componente idílico, pero eso es psicoanálisis, eso es una paja mal montada, básicamente. Hemos de definir, como digo, qué es la literatura para interpretarla después. Porque si no tenemos claro qué es la literatura, difícilmente podemos dar una interpretación. Igual que el médico y no entiende cómo funciona o qué es exactamente un determinado órgano
o el cuerpo humano, difícilmente podrá interpretar, difícilmente podrá aplicar una técnica a la hora de resolver problemas. A la hora de resolver problemas. Es decir, primero vendrá el conocimiento y luego la interpretación. Cosa que no hacen muchos teóricos de la literatura, porque para ellos primero está la interpretación, primero está su ego y después está entender lo que la literatura es. Si es que acaso hay que entender algo, porque también existe quienes definen la literatura como algo para emocionarse, algo para disfrutar, algo para soñar, algo para imaginar, algo para situarse en mundos posibles, algo para conmoverse. Pues para conmoverse, pues tienen mil maneras de estimularse, de conmoverse. Que se peguen un martillazo en el dedo del pie y verán cómo se conmueven. Que no sé, que se introduzcan un bastoncillo de 50 centímetros en la nariz, a ver si se conmueven, si se estimulan, si sienten que, no sé, que se depilen las cejas con cera caliente, a ver si realmente se emocionan. Que asistan a un entierro, a ver si se emocionan. Claro, en estos términos, la literatura es terriblemente compleja y oscura. Responde a un oscurantismo y a un hermetismo que supone retrotraerse, como se afirma, y lo voy a buscar porque merece la pena, que retrotrae a lo que David Viñas señala en la historia de la crítica literaria a una característica propia de las interpretaciones alegóricas que se vertían de la poesía en el siglo VI a.C., cuando dice: empieza a divulgarse en relación a los textos poéticos. Así, la idea de que los poetas en general se esfuerzan en ser deliberadamente oscuros porque desean ser entendidos solo por los eruditos. Claro, esto no pasa hoy. Hoy en día el oscurantismo responde a vender la moto al primero que pase. Eso es la posmodernidad en el terreno literario. Eso es a lo que responde novelas cuya impronta filosófica, cuyo calado filosófico, cuyo fundamento filosófico es ridículo, es mínimo, es risible. Y que, insisto, hoy en día no está hecho para que la entiendan los eruditos, sino para que entiendan, es decir, para que se la crean aquellos pues, que carecen de criterio propio o de inteligencia suficiente como para saber que les están tomando el pelo, ¿no? Dice: el discurso poético pasa a ser concebido entonces como un discurso deliberadamente hermético, en tanto que oscuro, en tanto que oscurantismo, en tanto que complejo, en tanto que complicado, pero no por ello, hoy en día, no estamos hablando, lo estamos comparando en respecto a las interpretaciones alegóricas de la poesía en el siglo VI a.C., pero no estamos diciendo que aquellos textos poéticos oscuros, herméticos, sean una tomadura de pelo, sino que, trasladado hoy día a este escenario, sirve de análisis de la literatura que hoy en día se está haciendo y de la teoría de la literatura que se está haciendo. Es decir, si la literatura que hoy en día se está haciendo es en muchos casos de dudosa importancia, de dudoso interés, si es al fin y al cabo una bobada, ¿no? En definitiva, la literatura, no toda, pero parte de la literatura que se establece hoy en día, la teoría y la crítica literaria que se hace de esa literatura es una bobada de la bobada, o sea, es la parida de la parida, es una metaparida, y que solo se creen aquellos que asumen los postulados modernos a partir de los cuales el sujeto recibe un conocimiento sensible, se tiene que conmover, no sé, la literatura no es eso, señoras y señores, no es eso la literatura. Y dice se esfuerzan deliberadamente en ser oscuros porque desean ser entendidos solo por los eruditos. Claro, ellos, Homero u otros tantos, pero hoy en día
el componente simbólico se ha perdido, el componente hermético se ha perdido y ha sido sustituido pues por la broma fácil, por el engaño, por la trampa, por el artificio, por aquello frente a lo cual no se define qué es, no se define si es literatura o no, se dice que es, bueno, se engloba incluso bajo el cajón desastre del arte o de, sí, mismamente de la literatura, no se especifica qué es y se dice no, que es transgresor, que es innovador. En muchos casos puede ser así. Puede ser así cuando hay una impronta, cuando hay un calado, una base, un sedimento filosófico importante, porque la literatura no puede desligarse de la filosofía. Y aquel que crea que sí, vamos, entonces no tiene ni idea no tiene ni idea de lo que dice, porque vamos, ha leído muy poco filosofía y literatura en general. Vamos, no ha leído nada, no puede haber leído nada. Pero a lo que voy es que hoy en día la literatura, intentando demostrar, ¿no? Algunos autores con sus obras el carácter puramente original que tienen, no es más que un mero artificio, no es más que un mero simulacro, no es más que algo que realmente no es literatura, no es poesía, no es novela, es simplemente una soberana gilipollez. El discurso poético, seguimos en este libro de David Viñas, el discurso poético pasa a ser concebido entonces como un discurso deliberadamente hermético, de difícil interpretación. Un discurso tan misterioso y oscuro como el proceso del que surge, en cuya base se encuentra una inspiración de origen divino. Claro, hoy en día no hay una inspiración de origen divino. Hoy en día la inspiración es tomarle el pelo a la gente, escribir obras bajo las cuales se supone, se dicen cosas como no, yo trasciendo el lenguaje, no, yo... En realidad lo que se está haciendo es un timo, y el que está delante del lector tiene que darse cuenta y no dejarse seducir pues es como, por poner un ejemplo, es como un cantante que utiliza una serie de programas que realizan unas modulaciones en la voz y que simulan, se produce un simulacro, simulan que ese cantante tiene un arte al cantar, canta bien. Evidentemente, Nicky Jam o autores, otros tantos de estos de reggaeton, tienen una dudosa técnica, un dudoso arte vocal, pero consiguen disimularlo y la gente se lo cree. La gente cree que eso es música. Es música, sí, dentro de un determinado género, pero habría que definir primeramente que música sí es, pero ¿quién la canta? Si es un cantante, eso es otro tema. Claro, no vamos a comparar aquel que utiliza una serie de modulaciones para mejorar la voz con, no sé, con, pues... gente de la altura de Plácido Domingo, de Pavarotti o de cualquier otro. No vamos a asemejar a aquel que bajo a través de un ordenador realiza una serie, establece a través de un programa una serie de notas musicales, le da el play y suena una determinada partitura, que un pianista. Sí, los dos en cualquier caso hacen música y suenan, pero evidentemente una responde a una simulación, responde a no un engaño, un tomar el pelo a la gente, que hoy en día además pues se deja seducir por cualquier cosa. Bien, se comprende así que sean pertinentes las interpretaciones alegóricas de los textos poéticos para dar con su significado oculto. Puede dejar esto, pero claro, en el momento que se habla de significado oculto, se está hablando de psicoanálisis. Se está convirtiendo la literatura en, trasladado a lo que David Viñas, muy acertadamente, escribe aquí, trasladado esto
estas interpretaciones de los textos poéticos del siglo VI a.C. al espacio de hoy, pero como simulacro, no como lo que realmente, como ese fenómeno realmente existente que estaba ocurriendo, hoy en día, como simulacro, no ese escenario como realmente existente, sino como simulacro, como copia, pues se incurre en caer en el psicoanálisis. Se incurre en realizar interpretaciones de tipo psicológico, de tipo psicoanalítico, a través de las cuales se pretende, pues, cosas como desentrañar la psicología de un personaje, saber las motivaciones personales que llevan al personaje en su manera de experimentar el mundo, en su manera de sentirse, y esas interpretaciones a su vez extrapolarlas en el hombre actual, en el hombre moderno. Pues hombre, eso es, no sé, eso es como, si esa de hecho es la labor del crítico literario, si esa es la labor del teórico de la literatura, es lo más parecido entonces estar frente a un chamán que se puede. Es lo más parecido a que a uno le echen las cartas y le revelen su futuro. Es lo más parecido a que uno le tomen el pelo. Pero claro, esto es como el que va a que le echen las cartas, pues hay gente que va a que le tomen el pelo. Y lo acepta de buen gusto. En fin, vamos a seguir porque si no, no nos va a dar tiempo. Aunque si no nos da tiempo, de hecho incluso creo que es mejor, en vista de lo que va pidiendo el propio este momento, ¿no? Este desarrollo, creo que va a ser mejor que hoy solo introduzcamos este libro, El futuro de la teoría de la literatura, y posteriormente hablemos de la crítica a la razón literaria, aunque sí leeremos la definición de lo que la literatura es, pero más allá de eso creo que es mejor contener el material para desarrollarlo posteriormente. Bien, como digo, dice, si no se comprende lo que la ficción es, no se puede interpretar ni entender qué es la literatura. Compruebo que hoy la ficción constituye un terreno de arenas movedizas para la mayor parte de personas que, por otro lado, muy inteligentes, aunque no sin excepciones, se acercan a ella. Las artes no exigen ser muy prudentes en el uso de las ciencias y de las filosofías. La literatura sobrevive a todas las interpretaciones que se vierten sobre ella. Todo lo que se enfrenta a la literatura está destinado a perecer en la obsolescencia. Aquel que crea que aquello que se vierte sobre la literatura en el sentido de aquel que teoriza, aquel que interpreta la literatura, que cree que crea realmente que vale para algo, vamos, en 10 años no, pero en 50, 100 años está completamente obsoleto, ¿no? Dice, incluida la filosofía. Si Cervantes, si las interpretaciones tanto en cuanto no las obras, es decir, las interpretaciones, las teorías acerca de lo que la literatura es, de una determinada interpretación de una obra literaria, normalmente se agotan en el tiempo, no las obras. Y ahí la diferencia entre el teórico de la literatura y el literato. En el literato, en el sentido de, bueno, pues el escritor, el poeta, el artista, ¿no? El autor de la obra. Y ahí la diferencia entre el intérprete o transductor y el autor de la obra. La obra, el autor, perdura. Siempre tiene la lectura. Siempre está dispuesta a que la lean, a que se entienda. Y la interpretación literaria, evidentemente, por componentes, pues bueno, técnicos, componentes científicos, componentes epistémicos, componentes gnoseológicos, componentes filosóficos, evoluciona, cambia y perece, quedando finalmente como recursos obsoletos que, por otra parte, no son inútiles, porque históricamente tienen su interés y comparativamente también. Bien, dice, si Cervantes hubiera sido solo un filósofo, hoy su obra estaría ya sobrepasada. El Quijote, sin embargo, sigue siendo un desafío a la inteligencia y es más actual cada día. Es decir, las ideas filosóficas perecen, las obras literarias no. He ahí, a mi juicio,
la superación que se realiza o que se constata al enfrentar el terreno literario con el filosófico, que no son excluyentes en ningún tipo, en ningún caso, perdón. Cervantes es un escritor de ficciones literarias, dice, es decir, es un novelista, un dramaturgo y un poeta. Dicho de otro modo, es un artista de la literatura. El arte sobrevive a todas las interpretaciones que otras actividades humanas, incluidas las ciencias y las filosofías, viertan sobre él. Las obras de Velázquez perdurarán siempre. Las interpretaciones que sobre Velázquez se hagan, no tanto. De ahí la superioridad del arte sobre sus interpretaciones, de ahí la superioridad de la literatura sobre la filosofía. Porque también desde la filosofía se puede ejercer un fundamento filosófico. Si la literatura es en el tiempo un discurso más duradero y poderoso que otros, lo es precisamente por ser mucho más intolerante y cínico que los otros ante la manifiesta ignorancia de sus lectores. Repito, si la literatura es en el tiempo un discurso mucho más duradero y poderoso que otros, lo es precisamente por ser mucho más intolerante y cínico que los otros ante la manifiesta ignorancia de sus lectores. Ahí queda eso. La literatura es el único ámbito categorial humano, y subrayo lo de humano, porque, bueno, ahora igual sale alguien que le apetece decir, no sé, la parida de que los animales tienen literatura. Pues que la lea y la disfrute, ¿no? Que la disfrute que la disfrute. La literatura es el único ámbito categorial humano, y subrayo lo de humano, que hace fracasar sistemáticamente las interpretaciones de todos y cada uno de los sistemas filosóficos que, como tales, se le enfrentan. La literatura es insoluble en la filosofía. Más precisamente, la literatura es superior e irreductible a la filosofía. Y no sé hasta qué punto puede ser definitivamente explicable desde ella. El racionalismo de la literatura exige mucho más que el racionalismo de la filosofía. Por este motivo, he afirmado, y con razón, que la literatura es el talón de Aquiles de los filósofos. Y lo es, porque la mayor parte de ellos naufraga en sus interpretaciones de la literatura cuando se topa con la ficción. Existe el problema de que hay filósofos que se toman la ficción, la literatura, en serio. Véase, incurren en idealismos o en pajas mentales. Véase, pues, el lector modelo de Humberto Eco, véase Foucault, véase otros tantos. Platón optó desde el comienzo por desterrarla de la jurisdicción del Estado, sabedor de que con la ficción, es decir, con la literatura, no se puede negociar nada. La literatura es muy peligrosa, y lo es particularmente para quien se toma la ficción en serio, es decir, para los tarados. La literatura es el mayor peligro al que puede enfrentarse una persona inteligente. Hay experiencias más trágicas y definitivas, como la muerte misma, pero la capacidad de la literatura para dejar en ridículo a sus interlocutores es muy superior a cualesquiera otras peripecias humanas. No por casualidad, Borges convirtió a la filosofía en terreno de juego de la literatura. No por casualidad, Borges convirtió a la filosofía en el terreno de juego de la literatura. La filosofía es el tablero, la literatura son las piezas que juegan en ese tablero, que es el espacio filosófico. Por eso digo que no está desligada, que es lo que la literatura es, del componente filosófico. Igualmente ocurre con la poesía. Igualmente ocurre con la poesía. Y de hecho, la diferencia entre las cadenas, por ejemplo, o las permutaciones que realiza Juan Eduardo Cirlot, de componente metafísico, de componente filosófico, de componente aritmético, de componente matemático, de componente musical, a las permutaciones, las cadenas que pueden realizar pues cualquiera que se aproxime a una primera lectura y crea que son agrupaciones de letras sin ninguna clase de sentido, simplemente combinaciones aleatorias, ¿no? Para terminar, porque veo que me he extendido demasiado y que, bueno, quería leer un apartado
que está dedicado, ¿no?, al cierre categorial de la teoría de la literatura, pero no va a ser posible. Con lo cual voy a limitarme a leer la noción, ¿no?, de lo que la literatura es según los postulados materialistas, que a mi juicio son bastante discutibles y bastante criticables. En un caso, ya adelanto, sostenemos una visión materialista de lo que la literatura es. Aquí nos interesa ofrecer una interpretación, ofrecer un análisis, ofrecer una crítica, ofrecer una reinterpretación, si se quiere, de lo que ya está interpretado bajo la crítica de la razón literaria. No queremos tampoco no es un ejercicio exegético como tal, sino es un ejercicio de reelaboración a través de la reinterpretación de la interpretación de lo que la literatura es a través de la obra de Jesús G. Maestro. Que, insisto, establece el materialismo filosófico como teoría crítica y dialéctica de la literatura. Sobre lo que es la crítica literaria y sus fundamentos hablaremos otro día. Hablaremos incluso, ¿no?, que según Alfonso Reyes, en este libro, El deslinde, prolegómenos a la teoría literaria, cuya edición es de Pedro Ullón de Haro y de Esther Zarzo, publicado por la editorial Verbum, adelanto que el primer crítico literario del que se tiene constancia, según Alfonso Reyes, ¿no?, es Aristófanes con su comedia Las ranas, ¿no? En esa comedia, Aristófanes pues muestra su talante conocedor de la tradición y del campo literario. Bien, para acabar vamos a leer una definición de lo que la literatura es, porque ya veo que voy a llegar a la hora y no se trata de hacer un vídeo excesivamente largo. Entonces, vamos directamente al grano. Bien. Vamos a ver. Antes que nada, hay que hablar de dos modos que tiene el autor de entender la literatura, ¿no? El primero de ellos, mejor lo leo. Dice: en la praxis de la interpretación literaria, el materialismo filosófico se distancia, sin rechazar su instrumental metodológico, de todas aquellas teorías literarias que se consideran exentas de enjuiciar el presente a la hora de interpretar la literatura. La distancia o regresus del presente que caracteriza las teorías literarias ajenas a los problemas del mundo contemporáneo puede tener lugar de dos formas o modos de entender la literatura. Por cierto, la literatura no puede ser ajena a los problemas del mundo. Es como la filosofía. No puede quedarse en mero academicismo. No puede quedarse el individuo, tanto el autor como el transductor, no puede quedarse en el marco que lo sitúa fuera de la caverna. Tiene que regresar a la caverna. Tiene que regresar a la caverna como el propio Bueno realizaba al dar sus clases de filosofía en las minas, en Asturias, ¿no? O al ir mismamente a programas de televisión de telebasura, ¿no? Insisto, hay dos modos: el modo idealista o escolástico y el modo histórico o etnológico. El primero, es decir, el modo idealista, de estos modos se aproxima a la filología, el segundo al historicismo decimonónico. Al ejercer la filología de un modo idealista o escolástico, el intérprete se sitúa y nos sitúa intencionalmente en un mundo histórico pero intemporal, que contiene ideas supuestamente eternas como lengua, gramática, literatura, autor, nación, próximo en cierto modo a un espacio en el que habitan las causas primeras y los primeros principios. La filología adopta así la forma de una doctrina enseñable y transmitible y se convierte en un modelo semejante al de la escolástica de la literatura. Este modo de ejercer la filología ha entrado en innegable decadencia desde finales del siglo XX. De hecho, Jesús esto lo achaca, ¿no?, a la cultura europea, ¿no?, al campo anglosajón, a las teorías literarias vertidas desde Estados Unidos, ¿no?, y demás, basando, o incurriendo, mejor dicho, en un reduccionismo psicologista.
Bien, el autor, como digo, Jesús Maestro, define la literatura de el siguiente modo. Voy a reproducir la definición que él da de lo que la literatura es. Lo define la literatura como una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Respecto a esto existe un problema, y es que en ningún momento el autor Jesús delimita el tipo o clase de libertad hacia la cual se abre camino la literatura, porque existen diferentes clases. No es lo mismo la libertad positiva que la libertad trascendental, lo cual es un puro ideal, ¿no? En ese caso, es una de las fallas que a mi juicio están en su definición de la literatura, o por lo menos tendría que aclarar lo que la literatura es en cualquier caso. Pero, como digo, más adelante trataremos sobre esta obra de nuevo, porque el vídeo ya creo que es demasiado largo. Y puntualizaremos sobre el cierre categorial de la teoría de la literatura, ¿no? Aplicado a la teoría de la literatura como introducción a la obra escrita por Jesús Maestro.